Muy buenas tardes, paz, salud y bendiciones para todos. Hoy tenemos una enseñanza que nos va a dar luz en cuanto a muchas cosas que queremos que lleguen a nuestra vida y tardan en llegar o a veces no llegan y nos preguntamos a veces el por qué. Vamos a ver entonces la importancia de la palabra, el por qué Dios la dejó y qué es lo que nosotros recibimos cuando leemos la Biblia y la ponemos por obra. Fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, a partir del verso 6 al 9. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a ver la importancia de la palabra. Fíjate lo que dice acá la escritura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, la vas a internalizar, la vas a hacer tuya, va a estar dentro de ti, va a ser parte tuya. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero después dice, en el verso más adelante, dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el verbo, la palabra de Dios se hizo carne. Dando a entender acá que entonces la palabra tiene que hacerse carne en nuestra vida, tiene que internalizarse dentro de nosotros. Y dice, y la repetirás a tus hijos. Primer punto, nosotros los padres, sobre todo cuando tenemos los niños pequeños, la orden que tenemos es que se la vamos a repetir a nuestros hijos. Repetir es que una y otra y otra y otra y otra vez. Así que los que tienen todavía sus hijos pequeños, aprovechen de repetírsela, porque cuando están grandes no quieren ni siquiera que uno le diga algo en algunos casos. Hay otros que sí todavía la reciben. Y dice, y hablarás de ella estando en tu casa. Ahora nos toca a nosotros los adultos. Miren la importancia de la palabra. Y ya vamos a ver el por qué que Dios le dice al pueblo de Israel que después que se la repita a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. A veces en nuestras casas lo menos que hablamos es de la palabra. Hablamos de los problemas del hogar, de los problemas del trabajo, de la situación, de la economía, de lo que dijo el presidente, de las elecciones. Y no es que esté malo, no es que esté malo que hablemos de las cosas que están a nuestro alrededor y que nos afectan de un modo o de otro. Pero lo importante es que por sobre todas estas cosas en nuestra casa hablemos la palabra de Dios. A veces no lo hablamos y el mandamiento es, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Fíjate, después que salimos de la casa, andando por el camino, es decir, en el trabajo, donde estemos, fuera del hogar, dice que debemos repetirla. Después dice, y al acostarte y cuando te levantes. A veces entonces cuando estamos acostados, vamos a acostarnos, tenemos mucho sueño, estamos cansados del día de trabajo y no la leemos. Y después cuando nos levantamos apurados porque tenemos que ir a trabajar. Por ahí se nos están yendo algunas, por no decir muchas bendiciones. Primero, la tendrás en tu corazón. Segundo, la repetirás a tus hijos. Tercero, hablarás de ella en tu casa. Cuarto, hablarás de ella en el camino. Quinto, la tomarás en cuenta cuando te vayas a acostar. Y sexto, cuando te levantes. Entonces vamos a hacernos un análisis. Toda esta semana yo estaba pensando en esto, de que tiene que haber una bendición muy grande, de que el Señor dice, mira, se la repites a tus hijos, la hablas en tu casa, la hablas en el camino, en el trabajo, donde estés, la hablas cuando te vas a acostar y cuando te levantes. Y después no queda ahí el mandamiento. Dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tenla visible, tenla a la mano, la palabra del Señor. Yo me puse a meditar. Pero qué tan importante es, tiene que ser algo demasiado importante para que Dios mande que la repitamos, ¿verdad? ¿En dónde? Diga conmigo, en la casa. No, pero diga duro que estamos saliendo por el mundo entero, en la casa. En la casa. En el camino. En el camino. Al acostarme. Al levantarme. Y que la tenga en la mano, porque dice
que la ponga y la escriba. Entonces encontré que en el mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Es decir, Dios condiciona las bendiciones a que leamos su palabra, a que la obedezcamos y la pongamos por obra. Dice: si obedecieres ciertamente las bendiciones, los mandamientos que yo te mando hoy, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Me gusta que una de las primeras bendiciones dice: serás bendito en el campo y serás bendito en la ciudad. Es decir, donde estemos. Para Dios no hay lugar que sea imposible que Él nos bendiga. Si estamos en el campo, si estamos en la ciudad, si estamos en nuestros países o estamos en un país extranjero, donde estemos, si obedecemos de verdad los mandamientos que Dios nos manda a todos, entonces las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros, donde estemos, en el campo o en la ciudad. Entonces el asunto va tomando sentido. Si yo le repito la palabra de Dios a mis hijos, si hablo de ella en la casa, si hablo de ella en el camino, si hablo de ella al acostarme, si hablo de ella al levantarme, eso como que va a entrar en mi subconsciente, se me va a hacer carne, se va a hacer parte de mí, entonces yo la voy a poner por obra y el resultado es que donde yo me encuentre, ciudad, campo, dentro o afuera, las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Entonces dije: pero entonces el interesado que se cumpla, que se obedezca la palabra para bendecirnos, para recibir bendición, somos nosotros mismos. Seguí buscando en relación a este tema y me encontré que Josué, capítulo 1, verso 7, me gusta cuando lo podemos desarrollar. Dice: solamente Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me llamó gratamente y poderosamente la atención que a Josué le dice: esfuérzate y sé valiente, pero no para pelear. A Josué le tocaba pelear con los cananeos para expulsarlos, para repartir la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Entonces llama la atención que Dios no le dice: esfuérzate y sé valiente porque vas a pelear con el cananeo, con el eteo, con el jebuseo, con los fereceos, y esa gente está acostumbrada a la pelea. Ahí te va a encontrar unos gigantes, así que no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente para pelear. No, eso no fue lo que le dijeron a Josué. Le dijeron: solamente, es decir, una sola cosa te pido: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra que mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea que hay que tomar disposición, esforzarse, disponerse, en otras palabras, ser valiente y sacar tiempo para leer la palabra de Dios, para obedecerla, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, y entonces dice que harás prosperar tu camino. Cuando leo la historia de Josué, veo que le ganó a 31 reyes. ¿Sabes lo que es eso? No perdió ninguno. A 31 reyes le ganó Josué. Era un estratega militar, lo más seguro. Tenía astucia para pelear, no tenía miedo a la batalla. Perfecto. Pero el secreto de Josué fue que no se apartó ni a derecha, no se apartó ni a izquierda de lo que decía la palabra. Se esforzó, fue valiente y Dios le dio la bendición. Sigue diciendo el verso: nunca, oiga, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate entonces cómo termina la orden. Todos los días, nunca se va a apartar de tu boca los dichos de la palabra de Dios. Vas a meditar en ella de día y de noche.
entonces cuando lo hagas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que el asunto está en nosotros, en leer la Biblia para obedecerla y ponerla por obra. Estamos acá, ¿verdad? Vamos bien, ¿verdad? O sea, me gusta esto que Josué peleó y cuando ya Josué estaba viejo, Josué 24:15 llamó al pueblo y le dijo: mira, ustedes han visto cómo Dios se ha portado con nosotros, nos ha entregado la tierra, no ha faltado ninguna de las palabras que Dios dijo, así que ya yo estoy viejo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Si os parece a vosotros servir a Jehová, o podéis servir a los dioses de su antepasado, a los dioses cananeos. Y ellos dijeron: no, serviremos a Dios. Mientras Josué vivió y los ancianos que estaban con él vivieron, Israel estuvo en paz porque todos estaban obedeciendo la palabra de Dios. Una vez que Josué muere y mueren los ancianos, el pueblo se desvió de la palabra y comenzaron los filisteos a dominarlo. Así que la enseñanza es clave. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres la bendición de Dios? Entonces vamos a leer la palabra, a hablarla en la casa. Podemos hablar de otros temas, pero vamos a hablar de la Biblia. En el camino, en el trabajo, podemos hablar de otros temas, pero vamos a hablar de la Biblia. En la noche, aunque estemos cansados, vamos a leerla. Temprano, vamos a leerla. Y después, para obedecerla, entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. En el Salmo 119, voy a agarrar algunos versículos que anoté acá. Por lo menos el 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Es decir, obedecer los mandamientos nos trae libertad espiritual, libertad física, libertad de costumbre, libertad de religión, libertad de todo tipo de atadura, porque dice: porque busqué tus mandamientos. En el versículo 56 del mismo Salmo dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Fíjense que entonces la libertad espiritual y física y de atadura y de costumbre y de religión, y las bendiciones van ligadas porque guardé, porque busqué tus mandamientos. El verso 98 del mismo Salmo 119 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tu mandamiento. Fíjate, me has hecho más sabio que tus enemigos con tus mandamientos. Es decir, que la palabra, cuando la leemos, la entendemos, la razonamos, nos da sabiduría. Después el verso 100 dice: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mire, el dicho dice que el viejo sabe más por viejo, ¿verdad? Por la experiencia que tiene, por lo que ha vivido. Pero aquí dice en el verso 100: más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Es decir, que da sabiduría, da bendición y da entendimiento. Pero no solamente eso, sino que el 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, porque por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces da sabiduría, da entendimiento más que los viejos y nos permite inteligencia. Entonces vamos, como dice mi esposa, que el evangelio es para gente inteligente, pues entonces, pero la inteligencia y la sabiduría y el entendimiento vienen por guardar los mandamientos. Todos sabemos lo que dice el Salmo 1 y nos gusta y lo repetimos, pero la idea es ponerlo por obra. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oiga bien, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona que medita en la ley de Dios, esta persona que se goza en la palabra de Dios, dice, es comparado, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate cómo lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Verde, grande, fuerte, robusto, que da su fruto a su tiempo, que sus hojas no caen, y me gusta cómo termina, y que todo lo que hace prosperará. Quiere decir que aquí no es que el diablo me quitó la bendición, que el diablo que los demonios. No. Aquí la bendición dice que es por obedecer, por guardar, por repetir la palabra del Señor y tenerla en nuestro corazón. Por eso es que Jesucristo siempre decía
que él hacía la voluntad de su Padre. Miren lo que dice Evangelio según San Juan capítulo 14. En el verso 23 dice, Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Pero me gusta lo que dice el 24, y el que no me ama, no guarda mi palabra. Es decir, demostramos que amamos a Dios y que sus bendiciones están en nosotros cuando obedecemos las palabras. Amar a Dios no es de sentimiento, no es de que sentimos emociones, que no es malo. Amar a Dios significa que obedecemos su palabra. Eso es lo que dijo Jesucristo. Y muy tajante, muy claro fue, el que me ama, mi palabra guardará. Pero en el verso 24 dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Así que somos nosotros los llamados a guardar la palabra. Y entonces me puse a ver que a veces, por mi experiencia de pastor y por mi experiencia como creyente, hacemos oraciones y no vemos la respuesta. Y preguntamos a Dios, ¿por qué no me responde? Y yo te estoy pidiendo y te estoy diciendo. Y entonces se nos meten pensamientos extraños, que Dios no me oye, o que estoy en pecado, o que está pasando. Y escuchamos predicadores que entonces nos dicen que no tiene fe. Y unos dicen, vuelve a pedir, y otros dicen, con que pidas una vez basta. Y entonces un arroz ahí que se mezcla. Y entonces, con este mensaje fui un poquito más allá. Y sabe, encontré algo y que llegó a mi corazón, a mi espíritu y me quitó carga. Entonces dice que si yo obedezco la palabra, que si yo la repito, que si yo la creo, que si yo la guardo, entonces las bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán. Yo dije, esto me quita carga en cuanto a la oración. ¿Sabe? Ahora estoy orando, que Dios me responda, eso es lo que quiero. Que Dios venga a mí y me diga esto, eso es lo que quiero. Pero, oiga bien, pero yo estoy cumpliendo el mandamiento que me dijeron a mí, orar sin cesar. Entonces, mi parte es orar. Mi parte es orar. Y está la parábola de la viuda y el juez injusto, que dice, viste cómo la viuda pidió y pidió y pidió, y entonces dice, para que no nos cansemos de orar. Entonces yo dije, mi trabajo, según la Biblia, según lo que yo entiendo, es orar. La parte de Dios es responder. Él sabrá cuándo, cómo, de qué forma, por medio de quién va a responder. Entonces yo estoy tranquilo. Y es como la parte que cuando están las parejas que están en diferencia, la esposa le dice al esposo, la Biblia dice que me ames. Y el esposo le dice, sí, pero la Biblia te dice que me respete. Vamos a hacer lo siguiente, cada quien lea lo suyo. Mujer, lee lo que te mandaron a ti. Es como que a mí me llegue una carta y a mi esposa le llegue otra y yo quiera leer la de mi esposa y la esposa quiera leer la mía. ¿Ve? Entonces, vamos a quitarnos esa carga ahora solamente en cuanto, les estoy poniendo el ejemplo de la oración. La Biblia dice, orar sin cesar. Sigue orando. Ora en todo momento, ora en todo instante. Bueno, yo oro. Ya, Señor, yo estoy orando. Y en estos días le dije al Señor, ¿sabe por qué estoy orando? Porque obedezco a su palabra. Su palabra me dice que ore y yo voy a orar. Usted verá la parte suya cuándo la va a responder. Ahí es donde entra la tranquilidad, la paz y la confianza de que lo que estamos haciendo es porque la Biblia lo enseña. Así que de ahora en adelante vamos a leer un poco más la Biblia. Vamos a sacar tiempo para la Biblia, vamos a meditar en la Biblia, vamos a aprender versículos de la Biblia y que nosotros mientras vayamos aprendiendo, vamos poniendo por obra, por práctica lo que dice la Biblia y que sea Dios que cumpla la parte que a Él le corresponde de bendecirnos, que Dios es justo y no es mentiroso. Si Él lo dijo, que si nosotros hacemos esto, obedecemos, entonces Él va a bendecirnos donde estemos. Así que hermano, reciba paz, reciba calma, haga lo que dice la palabra y en cuanto a la oración, ore porque la Biblia lo dice, crea que Dios le va a responder, pero deje eso en manos del Señor. Que Dios les bendiga, paz, salud y bendiciones. Habló para ustedes su apóstol y amigo Sergio Cabello desde Dover, Florida, para el mundo entero. Bendiciones.